Vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy traigo una palabra muy especial que creo que va a bendecir tu vida. Quiero compartirte algo que el Señor me enseñó y que creo que puede ser de mucha bendición para ti, que te puede ser muy útil. Esta palabra se llama la providencia escondida. La providencia escondida. ¿Qué será eso? Bueno, ahí lo vamos a desarrollar. La providencia. ¿Qué es lo que es la providencia? Una comuna que está allá, ¿no es cierto? Al lado de Santiago Centro. Está separada ahí por Plaza Italia, ¿o no? Y de hecho, Providencia es una comuna. Para los que no son de acá de Santiago, para los que nos ven fuera de Chile, Providencia es el nombre de una comuna acá en Santiago. ¿Pero por qué le pusieron así? Bueno, porque había una parroquia católica de la Divina Providencia, y como se construyó en torno a la parroquia, la comuna se pasó a llamar así. Bueno, pero ¿y por qué le pusieron así a la parroquia? Bueno, ¿qué es lo que es la Divina Providencia? ¿Qué es lo que es la providencia de Dios? ¿Será que es un término solo de los católicos? No, es un término que quizás no usamos en el día a día, pero que tiene un profundo significado. Entonces lo vamos a explicar ahora. La providencia es el cuidado que Dios tiene de toda su creación, pero sobre todo de sus hijos. Eso es la providencia, la divina providencia, o la providencia de Dios. Es el cuidado que Dios tiene de sus hijos, de todo lo creado, pero especialmente de sus hijos. Porque yo te aseguro, tú en tu casa, tú cuidas de todo lo que está ahí, ¿o no? Pero de lo que más cuidas es de tus hijos. Imagínate por un momento que tú escucharas como que están intentando abrir la puerta de la casa, ¿no es cierto? Y te están intentando entrar a robar. Terrible momento, ¿no? Escuchas eso, tú no vas a ir a agarrar el plasma, tú agarras a tus hijos, ¿no es cierto? Y llamas a carabineros o no sé, te encierras. Pero mira la escena que estoy imaginando. Pero tú no vas a ir a decir, oh, mi joya, ¿no? Que se lleve la joya, pero que no toquen a mi familia, ¿verdad? O sea, de todo lo creado que Dios cuida, lo que Dios más cuida es a ti, amén, a sus hijos. Y providencia viene del latín y tiene este prefijo, ¿no? Providencia tiene que ver con ver anticipadamente. Se refiere a aquello que se dispone de manera anticipada. Estamos partiendo con la definición. Ahí vamos a ir desarrollando qué es lo que esto implica. Entonces, la providencia de Dios significa el cuidado que Dios tiene de nosotros y que no es reactivo. O sea, no es que a ti te pasó algo y Dios dice, chuta, esa no me la esperaba. A ver qué hago, ya, yo lo voy a cuidar. No, o sea, Dios tiene una providencia, Dios lo ve desde antes. O sea, Dios desde antes sabe lo que a ti te va a pasar porque Dios tiene presciencia, Dios tiene un conocimiento anticipado de las cosas. Y es más, Dios no solo sabe lo que te va a pasar, en realidad Dios es omnipotente, Dios es soberano. O sea que en realidad Dios orquesta todo lo que te va a pasar. O sea, Dios no solo sabe, sino que Él coordina las cosas que te van a pasar. Y otras Dios las permite que te pasen. Porque, por ejemplo, cuando tú vas y quizás tomas una mala decisión o haces algo, no es que Dios te obligó, no, uno tomó una mala decisión, pero Dios permite que pase. Eso es su soberanía. Entonces Dios en su providencia, como Él sabe lo que va a pasar y como Él es soberano y Él gobierna en todo lo que va a pasar, Dios desde antes arregla todas las cosas para el cuidado de sus hijos. Eso es la providencia de Dios. Y eso es exactamente lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 28 al 32. Romanos 8, si quieres ahí lo puedes buscar. Dice, y sabemos, me gusta Pablo, dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas, o sea, las buenas, las malas, las no tan buenas, las que no sé ni cómo clasificar, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
¿Cuántos fueron llamados conforme al propósito de Dios? Amén. O sea, ahí estamos nosotros. Porque a los que antes conoció, esa es la presciencia de Dios, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? O sea, ¿qué vamos a decir frente al hecho que en la eternidad pasada Dios te conoció y dice que Él te predestinó, te llamó, te justificó, te glorificó? ¿Qué pues diremos a esto? Y Pablo responde, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? O sea, si Dios te dio a Cristo con todas sus riquezas, ¿será que Él dice, no le voy a dar para pagar las cuentas? No le voy a dar ese milagro en su familia. Si te dio a Cristo, te dio algo mucho más grande. La vida de su propio Hijo, Él se entregó a sí mismo en la cruz. ¿Cómo no nos dará con Él todas las cosas? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tú tienes un Dios que arregla todas las cosas para tu bien, que orquesta todo lo que ocurre en el mundo para tu bien, para el cumplimiento de su propósito en ti. Esto es glorioso. Cantábamos hace un momento, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano. Él es soberano. A Dios no le toma por sorpresa lo que a ti te ocurre. A Dios no le toma por sorpresa lo que Satanás intente hacer contra ti. Él es soberano. Mira, quiero leerte otra versión del verso 28, Romanos 8, 28, en versión NBI. Dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Dios dispone todas las cosas. Dios coordina todo como un reloj de precisión para provocar tu bien. Ese es nuestro Dios. Mira, quiero leerte un verso en los Salmos que me encanta este versículo. En el Salmo 57, verso 2. Dice David, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, el Dios que me favorece. Y en el hebreo original, esto se escribió en hebreo, cuando dice el Dios que me favorece, allí la idea original es al Dios que obra todas las cosas para mí. ¿Puedes repetir eso? El Dios que obra todas las cosas para mí. Tremendo. Hay otra versión, me parece que es la Biblia de las Américas, porque justo no lo puse acá, que dice, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Se parece más al original. El Dios que todo lo hace para mí. O sea, los hijos de Dios tenemos el fortísimo aliento y consuelo de que Dios nos favorece. Tú te levantas a trabajar el día lunes con la convicción de que a ti Dios te favorece. Tú crías a tus hijos con la convicción de que tú tienes el favor de Dios. Tú trabajas, tú emprendes, todo lo que tú haces, tú sabes que tú tienes el favor de... Hay un Dios que a ti te favorece, que todo lo hace para ti. Mira lo que dijo una vez el patriarca Jacob en Génesis 48, verso 15. Dijo esto el patriarca Jacob y bendijo a José. Jacob bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día. Ese es tu Dios. Quiero poner una base en esto. Ese es nuestro Dios. El Dios que nos mantiene desde que nos trajo a este mundo hasta hoy.
Él no es un Dios que le toman por sorpresa las cosas. Él es soberano. Y Él hace que todas las cosas colaboren para nuestro bien. Dios interviene por medio de todo lo que te ocurre para que sume para tu bien. Eso es locura, porque a nosotros nos pasan cosas buenas, pero también nos pasan cosas malas. Y en todo Dios está haciendo que sume para un bien supremo, que formar a su Hijo en mí, para que su gloria se manifieste a través de mí. Eso es el favor de Dios. Entonces vamos primero a lo básico. Cuando vemos a Dios obrando en tu vida y manifestando su favor a través de las cosas que nosotros llamamos buenas, las cosas buenas. ¿A cuánto le gusta que le pasen cosas buenas, verdad? Eso sería lo primero. Muchas veces vemos la intervención directa de Dios a nuestro favor en lo que estamos viviendo. Qué maravilloso es ver los milagros de Dios, ¿o no? Qué tremendo cuando tú estás orando por una provisión y Dios provee para tu necesidad. Y tú ahí danzas ahí. Te vamos a poner al lado de la hermana Fabia acá a danzar. Amén, ahí danzando. ¡Wow! Dios proveyó. O cuando estás esperando un milagro en tu salud, o un milagro en tu familia, en el área que sea, en tu trabajo. Y Dios sobre ese milagro. ¡Qué maravilloso es! Y nuestro Dios hace eso. Dios provee, Dios sana, Dios liberta, Dios restaura. Por ejemplo, podemos leer el Salmo 103. Salmo 103, vamos a leer del 1 al 6. Dice el Salmo 103, del 1 al 6. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, no te olvides, alma, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos saben que hay beneficios por tener a Dios por Padre? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Yo tenía bastantes. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Qué maravilloso es ver los milagros de Dios a tu favor. Lo vas a ver en tu vida. Dale un aplauso al Señor. Pero, ¿qué pasa con las cosas no tan buenas? Cuando Dios no interviene de manera directa en el problema, sino de manera como indirecta. Cuando Dios no responde inmediatamente, a veces te hace esperar y después manifiesta el milagro o la respuesta. ¿Qué pasa ahí? ¿Será que ahí Dios me dejó de amar? ¿Será que Dios estaba peleando un gallito ahí con Satanás y le costó ganar? No, ¿cierto? Sino que Dios se mueve incluso detrás de las cosas que a nosotros no nos parecen buenas. O sea, lo que a nosotros nos parece malo, las cosas malas, también Dios hace que colaboren para mi bien. Y eso ya supera nuestra mente natural. La supera. Otras veces veremos la intervención de Dios a través de situaciones que a nosotros no nos parecen buenas. Sin embargo, aún a través de estas situaciones, Él sigue haciendo que las circunstancias colaboren para nuestro bien. Y creo que tú puedes testificar que has experimentado esto también. Y el hermano Mario nos hablaba hace poco de los procesos. Estos serían los procesos. O sea, son situaciones que tú vives que en el momento no las entiendes, que en el momento dices, ¿por qué pareciera que como que Dios está llegando tarde? ¿Por qué pareciera que las cosas no están ocurriendo? Pero al final del proceso entiendes, por esto era. Esto era lo que Dios estaba haciendo. ¿Cuántas veces hemos vivido procesos que no entendíamos? Teníamos ansiedad, preocupación, hasta que vimos el desenlace. Sales del proceso, ves lo que Dios hace, Dios interviene.
Y por fin entendimos qué es lo que Dios quería hacer, qué es lo que Dios quería lograr con todo eso. Y allí, al verlo, tú te regocijas, tú te gozas y tú te alegras de la sabiduría de Dios. Y te das cuenta que la mente de Dios es superior a la nuestra. Tal vez yo estaba esperando una respuesta inmediata, pero Dios estaba trabajando en mi paciencia, en mi fe, en mi confianza, en mi dependencia. Dios estaba formando a Cristo en un área, en mí, en mi alma. Entonces, en el momento uno no entiende nada, pero cuando sales del proceso tú entiendes y dices, esto era lo que Dios quería. Dios quería lograr algo en mí. Hay un versículo que tiene mucho que ver con esto, en Juan capítulo 13, verso 7. Cuando Jesús está hablando acá, mira lo que Jesús dice. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. O sea, ¿cuántas veces hemos vivido procesos cuando ya llevamos un tiempo con el Señor? Hemos vivido procesos con Él, que en el momento no entiendes nada. Pero cuando salimos del proceso, ahí entendemos. Esto era lo que Dios quería. Dios estaba trabajando en mí, Dios obtuvo algo. Y entonces aprendes que los procesos de Dios muchas veces no tienen un porqué, pero sí tienen un para qué. ¿Se entiende la diferencia? No tienen un porqué a veces, sino un para qué. ¿A qué me refiero con que no tienen un porqué? A que cuando empiezas a vivir un proceso que quizás ciertas cosas no están resultando en tu vida, lo primero que uno dice, ¿en qué me habré equivocado? Señor, ¿qué habré hecho mal para que esto venga a mi vida? Y tú examinas tu vida y oras y Dios te dice, nada, no hiciste nada mal. Pero ¿cómo no hice nada mal? ¿Por qué me está pasando esto? No hay un por qué, hay un para qué. Es para que la gloria de Dios se manifieste en ti. Es para formar a Cristo en ti. Es para que Dios te use para poder iluminar Cristo a otros. Por eso en el momento no lo entendemos. Porque no hay un por qué. O sea, cuando tú ves, por ejemplo, a un árbol que está dando fruto y tú lo podas, no lo podas porque esté haciendo algo mal. De hecho, lo podas porque está haciendo algo bien. Está llevando fruto y tú lo podas para que lleve aún más fruto. O sea que tal vez cuando estás haciendo todo bien y caminando en la voluntad de Dios, Dios te va a meter en proceso, no porque estás haciendo algo mal, sino porque precisamente estás haciendo las cosas bien y estás llevando fruto. Pero Dios quiere podarte, Dios quiere formar a Cristo en ti, conformarte a la imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que lleves más fruto. ¿Cuántos han vivido alguna vez procesos así? Yo creo que todos, y si llevas poquito tiempo en el Señor, pronto te va a pasar. Tal vez vas a vivir un proceso, pero vas a salir victorioso y vas a aprender algo más del Señor. Pero después va a venir otro proceso y cuando ya vamos entendiendo eso, uno dice, chuta, al final es como que voy de proceso en proceso, pero ya te gozas porque entiendes lo que los procesos producen. Pero luego están las otras situaciones. Las otras situaciones. Entonces están las cosas buenas, cuando Dios obra a nuestro favor, Dios interviene, milagros. Hemos visto tantos milagros de parte del Señor, su palabra está allí, sus promesas. También están los procesos, ¿no es cierto? Las cosas no tan buenas, o derechamente las cosas malas, que le llamamos nosotros, que tal vez en el momento no son agradables, pero entendemos que Dios las está usando, son procesos. Pero también hay situaciones como que escapan de esta clasificación. Y es de eso de lo que quiero hablar los próximos minutos. De esas situaciones que escapan a toda clase de clasificación. Esas situaciones tan difíciles que ni siquiera les puedes poner el rótulo de proceso. Esas situaciones en que tu mundo se coloca boca arriba, en que todo parece que está perdido, en que todo tu orden se destruye, en que pierdes completamente la esperanza, situaciones de quebranto prolongado, cuando la muerte visita tu casa. ¿Qué se hace? Cuando ya ni siquiera encuentras un versículo como que se adapte a lo que estás viviendo.
se te agotaron los pancitos de vida y no encuentras cómo ni siquiera describir o explicar lo que te está pasando, ¿qué haces allí? Porque hay situaciones así en la vida. Y ser hijo de Dios no te exime de pasar momentos de dolor, momentos de sufrimiento, momentos de quebranto, de profunda lucha interior. No sé si tú has vivido algo así. Yo creo que sí. Y yo quiero hablarle hoy a los que sufren. Este es un mensaje a los que sufren, a los que tienen dolor, a los rotos, a los que están quebrados por dentro, a los que le intentan encontrar una explicación, a los que están viviendo y no la encuentran. Y miran y dicen, lo que estoy viviendo bueno no es, pero proceso, ni para proceso calza. Es como que Dios estuviera ensañando conmigo. ¿Qué está pasando? Es de ese tipo de situaciones que quiero hablar. De esas crisis que parecieran no tener explicación y tampoco solución, de esas enfermedades prolongadas, de esas muertes repentinas, situaciones que escapan de toda lógica. ¿Cómo seguir cuando pareciera que lo que Dios hace no tiene sentido? Cuando todo tu mundo se da vuelta. Lo que solemos hacer es que empezamos a cuestionar a Dios y cuestionar su amor por nosotros. Empezamos a cuestionarnos la bondad de Dios. ¿Será que Dios es bueno realmente? ¿Dios no está siendo tan bueno conmigo? ¿Será que Dios me ama realmente? Y uno piensa, si Dios me amara, pero uno no lo dice, uno lo piensa, muy en lo profundo. Y ni siquiera es un diálogo interno, es un diálogo sin palabras. Uno dice, si Dios me amara, Dios haría algo para cambiar mi situación. Y no veo que Dios esté haciendo nada. ¿Por qué Dios no me escucha? Son preguntas internas, ni siquiera, insisto, a veces ni siquiera son diálogos internos, porque no te atreves a tener ese diálogo, pero internamente lo sentimos. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Será que existe un Dios? No sé si alguna vez te has cuestionado seriamente la existencia de Dios. No es un cuestionamiento en voz alta, es interior, es silencioso. No lo comentamos con nadie, pero por dentro estamos molestos con Dios y lo juzgamos. Juzgamos a Dios. Interesante, porque Dios es juez, ¿verdad? Él nos juzga a nosotros y nos juzgará. Y dice que todo hombre será juzgado por Cristo, los vivos y los muertos. Pero nosotros también juzgamos a Dios y nos apuramos y juzgamos a Dios. Lo ponemos allí en la silla del imputado y le hacemos un juicio a Dios. Todo aquí dentro. Y es bien interesante y quiero ilustrar esto con una película. Hay una película que ilustra este concepto, este juicio íntimo del corazón, y ocurre en el contexto histórico de una de las peores atrocidades que ocurrieron en la historia humana, en la Segunda Guerra Mundial, y es el Holocausto judío. Sabemos que la Alemania nazi se ensañó contra varios grupos, varias minorías, entre ellos los judíos, y metido allí también otras religiones, otros grupos étnicos, hasta los homosexuales, bueno, en fin. Pero el principal grupo que fue asesinado allí fueron los judíos, más de 6 millones de judíos asesinados. Si no mal recuerdo las cifras, creo que solo en Auschwitz 1.3 millones de judíos fueron incinerados. Brutal. Y para más maldad, los que manejaban los hornos también eran judíos. Los ponían a manejar los hornos y quemar a los pares. Y cada 6 meses los renovaban. Terrible. Y allí en los campos de concentración, tú sabes, ¿no? Estaban sometidos a trabajo forzado, morían de inanición, o sea, morían de hambre. Los tiraban a cámaras de gas, los torturaban o hacían crueles experimentos con ellos, experimentos pseudocientíficos. Entonces, en este contexto, hay una película que se enmarca en este contexto histórico, que se llama
God on Trial, o en español se tradujo de dos formas el título, El juicio de Dios, o otro que es ¿Qué quiere Dios?, dependiendo si es España, Latinoamérica, así se tradujo, El juicio de Dios. Y es bien interesante porque trata de un grupo de judíos que estaban condenados al otro día por la mañana a ser llevados a la cámara de gas. Entonces ellos están sentados allí, imagínate estos tipos ahí en los huesos discutiendo, y su discusión se vuelve teológica, dicen, ¿dónde está Dios? ¿No somos nosotros el pueblo escogido? ¿No le prometió Dios a nuestro padre Abraham, Isaac, Jacob, que nos iba a bendecir, que nos iba a dar una tierra? Y ahora estamos aquí muriendo de hambre, mañana nos van a quemar en una cámara de gas. ¿Dónde está Dios? Claro, sabemos, ¿no?, que la escena que relata esta película es ficción, en el sentido de que no hay un testimonio de primera mano de que este grupo justo de judíos de la película existió. No, relata la vivencia de muchos judíos. Pero yo te aseguro que estos tipos, entrando ahí desnudos a una cámara de gas, se preguntaron ¿dónde está Dios? El Dios de Israel. ¿Dónde está nuestro Dios? ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? ¿Será que Dios se olvidó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob? ¿Será que Dios es hombre para mentir y hijo de hombre para arrepentirse? ¿Tú crees que no se lo preguntaron? Entonces esa película ilustra eso, ¿no? Y lo desarrolla, crea estos personajes ficticios y desarrolla esta historia. Y al final de la historia, antes de entrar a la cámara, ellos dan el veredicto, presentan distintos argumentos teológicos, el Éxodo, y al final el veredicto es, Dios es culpable. Dios se olvidó de nosotros. Insisto, estos personajes que ellos crearon, no hay un testimonio de primera mano de decir justo pasó así, no. ¿No es cierto? Esto es una historia que se escribió en un marco, en un contexto histórico, pero tiene mucho de realidad, porque de hecho en el mismo campo de Auschwitz, donde transcurre esta película, se encontró una escritura en el muro, en uno de los muros, escrito por un judío que estuvo allí anónimo, y esta escritura dice lo siguiente, dice, si existe un Dios, Él tendrá que rogar por mi perdón. ¡Wow! O sea, no, que no venga aquí, que yo tengo que ir a pedirle perdón a Dios. Si existe un Dios, capaz no existe, pero si es que llega a existir, Él va a tener que pedirme perdón a mí. Eso escribió este judío, que probablemente murió en ese campo de concentración. Y quizá haya gente en este lugar, o gente escuchándonos por internet, que se ha sentido así alguna vez. No creo que haya sido el único ser humano que se haya sentido así. De hecho, esa frase se volvió famosa. Hay muchos ateos que lo ocupan en internet. Si existe un Dios, Él tendrá que rogar por mi perdón. Es un profundo sentir de impotencia y de ira contra Dios, de decir, ¿por qué Dios no responde? ¿Dónde está Dios? No sé si tú te has sentido así. Y yo creo que ese judío que escribió eso no fue el único que se sintió así. Yo creo que los millones de judíos en esos campos de concentración se sintieron así. ¿Dónde está el Dios de nuestros padres? ¿Dónde están sus promesas, sus pactos? Y de hecho, no fue la única vez que el pueblo judío fue sometido a un intento de exterminio. Fueron muchas veces. Pero una de esas veces ocurrió en los días de Ester. Podríamos mencionar varias, podríamos mencionar Egipto, por ejemplo, cuando Faraón manda a matar a todos los primogénitos. Podríamos mencionar en España, cuando expulsan a todos los judíos y le ponen pena de muerte. Podríamos mencionar muchas veces. Pero quiero poner de ejemplo los días de Ester, porque tenemos la Escritura y podemos usarla para ejemplificar esto. Y quiero extraer un principio para nosotros, por eso estamos hablando de esto. Ha habido muchos momentos en que el pueblo judío ha estado en peligro de ser exterminado, pero uno de los más importantes fue en los días de Ester. ¿Te acuerdas de la reina Ester? Tuvimos hace poco convención de mujeres y hubo la noche de la reina Ester. Bueno, de aquí viene la reina Ester. El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia y Amán, que era uno de los consejeros del rey de Babilonia,
engañó al rey para hacer un decreto y mandar a asesinar a todos los judíos del reino en una fecha y hora determinada. Terrible. Ser un decreto de muerte, todos iban a morir. Entonces, se provocó un llanto en todas las ciudades a medida que llegaba la carta, iban a caballo, entregaban la carta, en tal día levántense todos los moradores de esta ciudad y asesinen a todos los judíos. Y eso en todas las ciudades, o sea, no hay dónde huir. Un decreto de muerte sobre un pueblo completo, un genocidio. Y hay algo bastante interesante con respecto al libro de Esther. Yo he estado estudiando mucho Esther, y esto que voy a mencionar ahora es algo que menciono en el libro que estoy escribiendo ahora, sobre Esther. Estoy escribiendo sobre Esther. Dios mediante lo vamos a lanzar después del viaje a India, el próximo año. Y hay algo bien interesante que quiero mencionar ahora respecto a este libro, que si tú lees cuidadosamente todos los capítulos de Esther, vas a darte cuenta de algo, y es que en ningún versículo se menciona a Dios. ¿Te habías dado cuenta de eso? Yo no me había dado cuenta. Lo leí por ahí, como curiosidades. ¿Sabías que en el libro de Esther no se menciona la palabra Dios? No está. No está la palabra Dios. En los 10 capítulos de Esther, tú revisas desde el inicio al medio y al final, no existe, no está la palabra Dios, no se menciona a Dios. Ni siquiera cuando oran y ayunan, que tú esperarías, ayunemos y clamemos a Dios, dice ayunemos y clamemos, y no dice Dios. Curioso, a lo menos curioso, es un libro de la Biblia. ¿Curioso o no? ¿No es curioso? Interesante. De hecho, algunos eruditos judíos, e incluso algunos eruditos cristianos después, consideraron o dudaron de que el libro de Esther fuera inspirado por Dios. Porque dijeron, ¿cómo un libro de la Escritura no va a mencionar a Dios? Raro, dijeron, raro. Algunos hasta dudaron de su inspiración. Ahora, el libro es inspirado, es evidente. Tú lo lees y es evidente que fue inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué no menciona a Dios? Como dato, de los 66 libros de la Biblia, 65 sí mencionan a Dios. Solamente uno no, Esther. ¿Por qué? ¿Por qué? De eso es lo que quiero llamar tu atención ahora. Para mí, el hecho de que el libro no menciona a Dios tiene un profundo significado espiritual, sobre todo en el contexto de lo que Esther estaba viviendo y el pueblo judío estaba viviendo. Ellos estaban cautivos en Babilonia. El pueblo de Israel pecó contra Dios, partamos por ahí. El pueblo hizo las cosas mal, violó el pacto, y a causa de su pecado fueron llevados cautivos a Babilonia. Ellos eran idólatras, no respetaron los sábados de la tierra, no le dieron descanso a la tierra, y por causa de su idolatría ellos fueron llevados cautivos a Babilonia. O sea, ellos violaron el pacto, ellos se olvidaron de Dios, nótese. Entonces ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, y estaban allí cautivos, y viviendo en un ambiente donde parecía que Dios estaba completamente ausente. O sea, ellos estaban con un rey pagano. Imagínate Esther, que por esas cosas de la vida termina siendo reina y esposa del rey. Y Esther tenía que entrar todos los días allí delante del trono del rey, y qué sé yo, con un rey pagano, rodeado de consejeros paganos, en una ciudad pagana, en un imperio idólatra, lleno de sacerdotes, de rituales, de sacrificios paganos, sacrificios de animales, probablemente hasta de niños, cosas terribles. Nosotros en India tuvimos la oportunidad de presenciar sacrificios idólatras. Es terrible. El ambiente espiritual que se percibe es terrible. Densas tinieblas mientras sacrifican allí al animal y claman a sus dioses. Un ambiente espiritual denso. Imagínate eso, pero multiplicado por miles, millones de personas. Un imperio idólatra
que los sometió, les quitó su templo, les quitó la adoración al Dios vivo, les quitó todo. Para los judíos que estaban allí parecía que Dios estaba completamente ausente. Dios no estaba allí. Ellos creían. Ellos oraban y parecía que no había respuesta. Clamaban a Dios, pero parecía que nada ocurría. ¿Será que Dios se olvidó de nosotros? ¿Se olvidó Dios de su pueblo? ¿Se olvidó de su pacto? Fueron 70 años de cautiverio, no fue un año, 70 años. Significa que muchos, o la gran mayoría, o prácticamente todos de los que llegaron al cautiverio, murieron en cautiverio. Salvo que hayan llegado, no sé, de 5 años y salieron con 75. Puede haber ocurrido, pero la gran mayoría de los que entraron adultos murieron en el cautiverio. Clamaban y nada ocurría. Parecía que Dios estaba completamente ausente. Eso simboliza el hecho de que en el libro de Esther no se mencione a Dios. Porque Dios, en cierto sentido, no está. Estaba ausente. O más bien el pueblo estaba ausente de Dios. Porque en el caso de ellos, no necesariamente es el nuestro, pero en el caso de ellos se habían olvidado del Señor. ¿Cómo sobrevives en un escenario en el que parece que Dios está totalmente ausente? En el que oras, pero parece que no hay respuesta, en el que ya no hay explicación lógica para lo que estás viviendo. Allí estaba Esther y el pueblo judío, fecha y hora para morir. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Dios intervino y ocurrió una serie de milagros extremadamente raros, cosas muy inusuales, cosas sin precedentes. Lo primero es que una doncella judía, recién traída al cautiverio, terminó siendo reina de Babilonia. No es menor. O sea, cuando Esther dice, oh no, ¿qué vamos a hacer? Y Mardoqueo le dice, bueno, entra delante del rey, pídele que salve a los judíos. Tú también eres judía, Esther. ¿Tú crees que a ti no te van a matar? ¿Tú crees que vas a pasar desapercibida? Y Esther dice, no, pero ¿cómo yo? No, me puede pasar algo. Y Mardoqueo le dice, no, ¿y no será que para esta hora has llegado al reino? ¿Recuerdas ese versículo? Quizá para esto, o sea, le está diciendo, ¿tú crees que es casualidad que una chica judía llegue a ser reina en Babilonia? ¿Tú crees que es casualidad que de todas las concubinas del rey y de todas sus esposas te prefiera a ti, una judía? ¿Tú crees que es casualidad, teniendo tantas Babilonias bonitas para elegir, y te eligió a ti? Eso es un milagro. Eso es un milagro, que Esther llegó a ser reina. El segundo milagro es que Esther entró delante del trono del rey sin ser llamada. En todo ese mes ella no había sido llamada. Y cuando alguien se presentaba delante del rey de Babilonia sin ser llamado, era asesinado. Y Esther entró ahí con su mejor vestido y el rey se queda mirando. Todos los consejeros del rey se dan vuelta a mirar a Esther diciendo, oh, la van a matar. Y el rey le extiende su cetro y dice, ¿qué quiere, mi amor? Si quieres, pídeme un tercio del reino y te lo daré. ¿Tú crees que esas cosas no pasan? Eso es un milagro. Y el tercer milagro, así como resumiendo, pues una larga lista de milagros, el tercer milagro es que Esther lo invita a un banquete, el rey le dice que sí, que sé yo. Al final Esther cuando le dice, ¿sabes qué? Quiero que salves a mi pueblo de la destrucción. Y el rey dice que sí. Eso es un milagro. Porque en esa época, cuando un rey de Babilonia hacía un decreto, no podía anularse. No podía anularse. Por eso que, por ejemplo, cuando Daniel fue echado al foso de los leones, que fue más o menos en la misma época, fue dentro de los mismos 70 años, y el rey firma el decreto, después el rey llora y se entristece. ¿Y por qué el rey llora tanto? ¿Por qué no lo manda a sacar del foso de los leones? Porque un decreto del rey no podía ser anulado. Entonces, ¿qué es lo que hizo el rey de Babilonia ahora para salvar a los judíos? Como él no podía poner un decreto diciendo no los maten, porque él le había dicho que los mataran,
tuvo que escribir otro decreto diciendo: los judíos tienen derecho a defenderse y a cobrar venganza y multiplicado y quedarse con el botín de los que intenten asesinarlo, y dio todo como un contradecreto que hizo que ahora todos temieran a los judíos y los respetaran. Y no solo eso, el rey mandó asesinar a Amán por engañarlo y a todos sus secuaces, y el rey hizo justicia. Eso es un milagro. O sea, el pueblo judío en Babilonia se salvó por un milagro. El pueblo que creía que había sido olvidado por Dios, el pueblo que se había olvidado de Dios, que estaba donde Dios pareciera estar totalmente ausente, fue salvado por un milagro de Dios. Si Dios no hubiese preservado la vida del pueblo judío, probablemente Cristo no habría nacido. Muy probablemente la línea de Cristo viene de muchos que estaban todavía en el cautiverio y iban a volver, porque primero una comitiva pequeña retornó para empezar a reconstruir, eso fue antes de Esther, y después de Esther otra comitiva más grande retornó. Entonces, muy probablemente Cristo no habría venido a la tierra. Y Dios obró un milagro. Entonces, ¿qué nos enseña el libro de Esther? El libro de Esther nos enseña el cuidado secreto de Dios, que Dios tuvo por el pueblo de Israel mientras estaba en cautiverio. Incluso cuando Israel se olvidó de Dios, Dios no se olvidó de Israel. Y desde el silencio, Dios cuidó de su pueblo. Quiero que notes eso, desde el silencio. Dios no se menciona en todo el libro. A los ojos naturales, Dios no estaba en nada de lo que estaba pasando. Pero desde atrás, en el aparente silencio, Dios seguía moviendo todos los hilos y preservó secretamente a su pueblo para traer al Mesías. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que incluso en los peores escenarios, en los peores momentos de tu vida, cuando parece que Dios está ausente y que se ha olvidado de nosotros y que las cosas no podrían ir peor, hay una providencia escondida, hay un cuidado de Dios cuando Él parece que está oculto, cuando Él parece que no está, pero Dios sigue estando detrás, moviendo los hilos de todo lo que ocurre en este universo a tu favor. Y tarde o temprano verás la bondad de Dios manifestada en tu vida, porque la palabra de Dios se cumple. Y está escrito en el Salmo 27, verso 3, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Tal vez algunos aquí empezaron a dudar de la bondad de Dios. Pero déjame decirte que Dios es bueno y que tú verás su bondad en esta tierra. Incluso cuando parece que Él no está, incluso cuando las cosas no tienen explicación, cuando todo está dado vuelta, cuando nada hace sentido, nada tiene lógica, Él sigue moviendo los hilos. Esa es la providencia escondida de Dios. Hay una providencia que es evidente, pero hay también una providencia escondida. Nada se le escapa de las manos a tu Dios. Hubo una vez un cierto teólogo, muy estudioso, conocedor de muchas cosas, que le preguntaron cuál era la más grande y profunda verdad que él había aprendido después de todos sus años de estudio de las Escrituras, de la Biblia. Y él respondió con sencillez, recordando la letra de ese corito infantil. Él dijo: Cristo me ama, la Biblia dice así. Simple, pero no hay una verdad más grande. ¿Te acuerdas del corito, no? ¿Será que lo puedes cantar? Cristo me ama, Cristo me ama, Cristo me ama, la Biblia dice así. Profundo,
Las grandes verdades que le enseñamos a nuestros niños no dejan de ser verdad en los peores momentos de tu vida. Cristo te ama, Dios es bueno y tú verás la bondad de Dios en tu vida, incluso cuando tu vida pareciera que se fue a pique, cuando pierdes la esperanza. Dios sigue moviendo los hilos a tu favor, porque tú tienes al Dios que te favorece, al Dios que todo lo hace para ti, al Dios que hace que todas las cosas colaboren para el bien de aquellos que le aman. Ese es tu Padre, ese es tu Dios. Su palabra es verdad. Dios sigue cuidando de ti incluso cuando pareciera que no. Dios sigue en control incluso cuando pareciera que no lo está. Y Dios sigue haciendo que todo colabore a tu favor, aun cuando pareciera que no. Y lo verás, quiero decirte que lo verás. Tal vez sea en algo pequeño, en algo casi insignificante, pero humanamente imposible. Vas a ir por la vida, en tu día a día, sintiendo que Dios te ha abandonado hasta que algo pequeño va a resaltar y a llamar tu atención. Un pequeño, casi imperceptible milagro. Algo pequeño, algo casi insignificante, pero que tú vas a decir, esto no es normal, esto no debiese haber pasado, esto era imposible. Es algo pequeño, es algo así, pero esto humanamente no es posible. Esto tiene la inconfundible marca de Dios. Y entonces te vas a dar cuenta que Dios nunca te había abandonado y que nunca te va a abandonar. Y que si en las cosas pequeñas Él cuida de ti, también en las cosas grandes. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Eso es lo que enseñó el Señor Jesús. Lo hizo también un antiguo himno. Los más nuevitos en la iglesia no se deben acordar, nunca cantaron himnos. Pero hay un viejo himno que dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Qué profundo, qué simple. Así es la verdad. La verdad es profunda, pero también es simple. Dios nunca te ha abandonado, Dios nunca te va a abandonar, amado. Tú eres un hijo, eres una hija de Dios. Salmo 94:14 dice, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Dios no te abandonará. David dijo, aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Tal vez algún día veas a una madre olvidarse de sus hijos, aunque no es lo que suele ocurrir. Pero han habido casos de madres con problemas mentales y tiran a sus hijos a la basura y abandonan a sus hijos. Han habido casos así que llaman la atención y salen en las noticias. Pero incluso si hubiese una madre que pudiese olvidar a sus hijos, Dios no se olvidará de ti. Mira lo que dijo el Señor en Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Amén. Él dijo, y Pablo cita esto y dice, porque Él dijo, no te dejaré, ni te desampararé. Me recordaba cuando David decía ahí en el Salmo, ¿cuál era el Salmo que leímos? 103 al inicio. 103 era, ¿verdad? Sí, 103. Donde decía, el que rescata del hoyo tu vida, o del pozo. No sé si alguna vez has sentido que caíste en un pozo y que tocaste fondo. Yo quiero traerte noticias desde el fondo del pozo. Que ahí Dios sigue siendo fiel. Que ahí Dios sigue teniendo el control. Dios sigue siendo bueno y Dios sigue siendo Dios. Y tu Dios es el que rescata del hoyo tu vida. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Hay una frasecita que nos dijo una vez el apóstol Lucas que a mí me quedó grabada en un retiro de pastores, yo lo anoté. Él dijo esto, Dios siempre me tratará como hijo,
aun si mi alma me hace sentir lo contrario. Dios siempre me tratará como hijo, aun si mi alma me hace sentir lo contrario. Es decir, tiene que haber una convicción en lo profundo de tu espíritu que te gobierne, y es que Dios es bueno y siempre trabajará a tu favor. Dios es bueno, Dios es fiel. Y quiero terminar leyendo esto en el Salmo 117, lo vamos a leer completo, porque tiene solo 2 versículos. Me gustan los salmos porque son 150 y reflejan distintos momentos, distintos estados de ánimo, distintas situaciones que los salmistas, no solo David, los salmistas estaban viviendo. Hay salmos escritos desde el júbilo, ¡wow! Y hay salmos escritos con lágrimas, hay de todo. Y quiero leerte este salmo que es cortito, 2 versículos. Así que puedes memorizarlo incluso y decir, yo me sé un salmo completo. Mira, Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Dar un aplauso fuerte al Señor por eso. Su fidelidad es para siempre. Él es fiel. Él no se ha olvidado de ti. Él no te ha abandonado. Él está contigo y lo verás. Y lo verás. Tarde o temprano, y más temprano que tarde, lo verás. Que Dios siempre estuvo allí. Dios siempre estuvo allí. Dios es bueno. Yo tengo una gran expectativa de ver cosas grandes y gloriosas los próximos días. Tengo una gran expectativa. David decía, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Vas a ver la bondad de Dios. Amén, créelo, créelo. Vamos a orar, ponte en pie. Y vamos a orar. Y vamos a declarar la bondad de Dios y la fidelidad de Dios en nuestras vidas. Si gustas puedes allí ponerte en pie, poner como más te acomode para orar. Y le damos gracias al Señor. Amado Padre, gracias. Gracias, Dios. Gracias porque tú eres bueno. Porque tú eres fiel, Señor. Porque podemos ver tu mano en todo lo que ocurre en este universo, Señor. Y en todo lo que ocurre en esta tierra. Y también en todo lo que ocurre en nuestras vidas y en nuestras familias. Gracias porque hemos visto tus milagros. Hemos visto tu poder, tu gloria. Porque hemos visto sanidades, porque hemos visto liberaciones, porque hemos visto provisión sobrenatural. Porque tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Señor, gracias porque también en los procesos que vivimos, también podemos verte, Señor. Porque tú estás formando a Cristo en nosotros. Estás transformándonos, estás conformándonos a la imagen del Hijo. Tú estás obteniendo algo mucho más grande y glorioso que una respuesta inmediata, Señor. Muchas veces estás produciendo que tu gloria se manifieste a través de nosotros. Por eso te damos gracias también por los procesos. Señor, y hoy también queremos darte gracias y darte gloria por esas situaciones que pareciera que escapan a toda lógica, por esas crisis hondas y profundas que pareciera que no hay escapatoria y que no hay esperanza. Porque aún allí tú eres Dios, aún allí tú eres soberano, aún allí tú eres fiel, aún allí tú eres bueno, Señor.
Y aún allí tú sigues haciendo que todo colabore para nuestro bien. Aún allí tú sigues haciendo todas las cosas para nosotros. Tú sigues haciendo que todo obre para nosotros. Tal como guardaste al pueblo de Israel, Señor, en la tierra de Babilonia en los días de Ester. Cuando ellos sentían que tú los habías abandonado, que tú estabas completamente ausente en una tierra en la cual tu nombre no era ni siquiera mencionado. Pero allí, Señor, tú seguías moviendo los hilos, tú seguías manejando el destino de esa nación y tú guardaste en secreto la vida del pueblo judío. De la misma manera, Señor, confesamos que aún en las peores situaciones de nuestras vidas, tú sigues manejando, tú sigues estando en control, tú sigues gobernando, Señor, todas las cosas y tú sigues siendo fiel. Tú no nos abandonas, tú no nos desamparas y creemos, Señor, que veremos tu bondad en esta tierra de los vivientes. Amado hermano, amada hermana, yo quiero decirte, Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Que tu corazón hoy sea alentado, cobre ánimo, cobre coraje, bravura. Tu Dios es fiel, tu Padre es fiel. Él no abandona a sus hijos. Incluso cuando pareciera que Él no responde. Incluso cuando pareciera que se te perdió hasta su presencia. Él no te abandona. Y tú lo verás. Yo declaro que tú lo verás. Verás su fidelidad. Tal vez en algo muy pequeño, pero sabrás sin ninguna duda que es tu Dios orquestando todo a tu favor. Como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Dios es bueno, Dios es fiel. Cobra ánimo, mi hermano, mi hermana. Tú verás la bondad de Dios. Ten grandes expectativas para lo que queda de este año. Ten grandes expectativas para el próximo año, porque servimos a un Dios fiel, a un Dios cuya bondad y fidelidad supera lo que nuestra pequeña mente natural puede entender. Él es soberano y Él es fiel.